Esta mañana quiero compartir con ustedes algunos minutos, algunos pensamientos que tengo. Con el pasar, ya tengo algunos años y yo creo que ya son un buen recorrido. Y no hay forma que uno aprenda en la vida a menos que pase las cosas que uno necesita pasar. Conforme va pasando el tiempo, lógicamente nos preocupamos según en la edad que vayamos avanzando. Pero la edad trae consigo y las canas, han escuchado ustedes muchas veces que dicen que las canas traen sabiduría. Gracias a Dios me están saliendo poco a poco las canas. Hasta el momento no he pensado en teñirme las canas porque requiere bastante trabajo y es tequioso. Espero que dilaten mucho y hasta que tenga unos 80 o 90 se me empiece a ver el pelo un poco más blanco. Pero algunas cosas, cuando estoy en la calle, y me ha pasado en los últimos años, algunos jovencitos cuando llego a pedir algún servicio, generalmente a lavar el vehículo, me decían, les digo, ¿me limpias el carro? Está bien, brother, me decían ellos a cómo hablan. Y me sentía bien porque todavía me sentía. Pero otras veces, conforme va pasando el tiempo, ¿me lavas el carro? Le digo, y me dice, está bien, tío, yo se lo lavo. Ese tío no lo entendía bien, no lo asimilaba bien. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que a mayor edad uno se va haciendo pariente de las personas. Tío, tío, tío. Pero he aprendido algunas cosas y esta mañana le puse al pensamiento, Dios no bendice lo que deseamos hacer. Definitivamente, con el pasar de los tiempos, llego a la conclusión de que Dios no bendice lo que deseamos hacer. ¿Qué es un deseo? Un deseo es la intención de una persona de querer hacer algo. Por consiguiente, es una emoción que todos tenemos por llegar a cabo algo a la realidad. Usted podrá tener todos en la vida, tenemos por lo menos un deseo a lo largo de nuestro tiempo. De acuerdo a los especialistas en la conducta humana, todos debemos de vivir con deseos, porque los deseos nos vinculan con las ganas de vivir. Hay diferentes tipos de deseos. Y estoy hablando de los deseos significativos, no estoy hablando del deseo que usted podría tener ahorita de irse a tomar una Coca-Cola o de irse a comer una carne asada bien suave. Estoy hablando de los deseos que marcan y transforman la vida de cada uno de nosotros. Hay deseos personales, hay deseos comerciales, todos creo que en esta iglesia hemos tenido algún deseo. Desearíamos en algún momento de nuestra vida empezar un proyecto empresarial, empezar un negocio. Desearíamos en algún momento de nuestra vida que nuestros hijos o que nuestro esposo tuviera una mejor relación con Dios para que pudiéramos vivir mejor. Desearíamos ver la bendición de Dios en nuestra casa para que Él pueda fructificarnos. Pero todos hemos tenido en algún momento algún deseo. Muchos de esos deseos se han quedado solamente en la intención. No levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes han tenido deseos y se han quedado solamente en la memoria? En algún lugar de nuestra cabeza están guardados algunos deseos que no hemos podido cumplir. Ahí están, que le hemos hecho castillos de arena, hemos hecho castillos en el aire, pero ahí están guardados. Pero todos tenemos deseos. ¿Ha escuchado usted ese dicho que dice, la intención es lo que cuenta? ¿Lo ha escuchado cuando la gente lo dice? No es cierto. La intención no cuenta. Mi mamá está pasando por un proceso ahorita de quimioterapia y cuando recién le diagnosticaron la enfermedad, como a los 6 meses nos encontramos, 6 o 7 meses, un familiar cercano de ella y íbamos caminando y cuando la vio le dijo, Lupita, se llama Guadalupe, aquí estás, me dijeron que estabas enferma, me habían dicho, otra familiar le dijo, ve, y te iba a llamar para preguntarte, le dice, si tuve la intención de llamarte, nunca tuvo la intención de llamarla. Si no se la hubiera encontrado, probablemente no la saluda hasta quién sabe cuántos años después. La intención definitivamente no existe.
Lo que existe son los deseos que los podemos llevar a la realidad. A la par de la casa nuestra hay un terreno que está, no es un terreno, es una casa que está vacía de hace como 15 o 18 años. Y desde que la casa quedó vacía, la han alquilado, se van los inquilinos, ponen un negocio, se van. Conforme va pasando el tiempo, la casa se va destruyendo. Y yo he dicho muchas veces, ¿cómo quisiera que ese terreno fuera de nosotros? Nos queda a la par. He comenzado a hacer cosas en mi cabeza y decir, si abro una puerta aquí, me cruzo por aquí, porque nuestra pared del patio se comunica con la de ellos. Y por 15 años, así he estado pensando. Ahí está el terreno. Pasa el tiempo y se va deteriorando más, de tal forma que ahorita lo que tiene más valor creo que es el terreno y no la construcción que está. Pero un día dije, voy a probar a la señora, a la dueña, le voy a escribir. Y claro, no le escribo ni le hago ninguna propuesta porque el terreno vale un montón de dinero. En estos momentos, si le escribiera, aunque me diera la respuesta, no tendría, humanamente hablando, la capacidad para adquirir el terreno. Pero un día dijo, le voy a escribir, insinuando algo, haciéndome, porque realmente también necesitábamos una parte chiquita que tiene construida adelante, que es como el 10% del terreno. Y le escribí, le dije a mi esposa si me podía dar el teléfono, y le escribí y le dije, señora, ¿me podría alquilar el pedacito que tiene ahí enfrente? Y dije yo, ¿qué sabemos si Dios hace algún milagro? Y nunca habíamos tenido contacto con la señora, no vive aquí, vive fuera del país. Y la señora a los días me mandó a contestar y me dijo, mire, señor, don Marlon me dijo, ahorita no tengo interés de vender la propiedad y menos de alquilar un pedazo o vender un pedazo. Yo le pregunté si podía vender un pedazo, ya me acuerdo. No tengo interés de vender un pedazo. El día que la vaya a vender, la voy a vender toda. Y me sentí alegre, porque por lo menos hice un intento de tener comunicación con ella. El día que ella decida venderla, espero que Dios me ayude a poder hacer algo. Y digo yo, a lo mejor dice un día, ya no quiero tener esa propiedad, se la voy a ceder a 50 años sin interés y al señor que me mandó aquel correo alguna vez. Se la voy a... Lo que quiero decirle con esto es que todas las intenciones necesitan ser transportadas a las acciones. Porque Dios no bendice lo que deseamos hacer. Dios sí bendice lo que estamos haciendo. Dios no bendice los deseos que tenemos por hacer las cosas, pero Dios llega a bendecirlas cuando realmente las empezamos a hacer. Ese dicho, cuando alguien se lo diga, la intención es lo que cuesta, no es cierto, no vale. Proverbios 14:23 dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero el que se queda solamente en palabras llegará a la pobreza. Todo esfuerzo realmente tiene su recompensa. ¿Por qué estoy convencido de que Dios no nos bendice en lo que estamos deseando? Por dos razones que anoté. Y quiero que me acompañen al libro de Segunda de Reyes, que lo vamos a estar leyendo, capítulo 5, versículo 9. Sobre esa escritura vamos a caminar los próximos minutos. Segunda de Reyes 5, versículo 9. Le pongo un poquito en el contexto. La historia narra sobre un general del ejército de Siria. Ustedes la han escuchado muchas veces, se llama Naamán y Eliseo. El general era un hombre valeroso, valiente, que era muy querido por su rey, porque siempre que salía a la batalla conquistaba lo que hacía. De repente le salió lepra. La Biblia no dice cómo fue que le salió la lepra ni qué tipo de lepra tenía, pero estaba enfermo de lepra. En la casa donde él vivía habían traído una criada de Israel, y la jovencita que servía en la casa de ellos le dijo a su esposa, allá en Israel donde yo vengo hay un profeta que pudiera curar la lepra de mi señor. La señora se lo contó a su esposo Naamán, y Naamán, poniéndose de acuerdo con su rey, decidió emprender el viaje para ser curado por Eliseo en Israel. Versículo 9, Segunda de Reyes 5:9. Entonces, dice la Biblia, Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo.
Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve, lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Versículo 11. Naamán dice, se enojó mucho. No solamente dice se enojó, la Biblia dice que se enojó mucho. Le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Y dijo: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo: esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de esos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. ¿Cómo dice la Biblia que salió? Enfurecido. ¿Por qué Dios no bendice lo que deseamos hacer? Porque Dios no responde a nuestras emociones. Dios a lo que sí responde es a nuestras acciones. Cuando tenemos deseos, son emociones que tenemos en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Pero las emociones nuestras son gobernadas por los sentimientos. Es difícil que separemos. Cuando yo pensaba en ese terreno, hasta llegué a construir un edificio de 2 pisos. Las emociones nos llevan a lugares que son difíciles a veces de poder regresarnos. De repente con una emoción estamos alegres, de repente estamos tristes. Las emociones, con un día estamos enojados, otros días estamos de buena. Un día le damos besos a toditos y otros días la gente dice, ni siquiera se le acerque, que es un chichicaste. Dios no nos bendice las emociones que tenemos en medio de los deseos. Dios bendice las acciones que tenemos cuando las llevamos a la práctica. Naamán posiblemente llevaba deseos de ser sanado desde que salió de Siria hasta llegar a la casa del profeta Eliseo. Iba pensando en su cabeza, cuando me sane, mi piel va a cambiar, voy a ser diferente. Pero cuando recibió la noticia de cómo lo iba a hacer, la Biblia dice que se enojó mucho y al final del versículo 12 dice que dio la vuelta y salió enfurecido, enojado. Iba que se lo llevaban a, como decían, los diablos. Dios no bendice las emociones, Dios bendice las acciones. Segunda razón por la cual creo, y hace 15 años más o menos, en la iglesia donde yo me congregaba, fuimos a orar por un negocio, era una distribuidora. La distribuidora oramos, la bendecimos y el hermano cuando terminamos de orar dijo, le doy gracias al Señor por este negocio, porque este negocio es de Dios, Dios me lo ha dado y este negocio va a servir para honrar a Dios. Y aquí dijo, era una distribuidora de comidas de tamaño mediano. No vendemos licor ni vendemos cigarros, porque este negocio es de Dios. Unos años después, como 7, 8, 9 años, pasando siempre por mi natal San Judas, porque ahí es donde empecé mis caminos en el Señor, me llamó la atención que en el negocio habían unas maquinitas, esas maquinitas que creo que le echan moneda, corren y usted gana dinero. Y como voy a comprar tortillas cerca de su negocio, me paré y le dije, ¿cómo has estado, hermano? Bien. Y de manera que iba entrando yo, miré que también tenía cerveza y tenía cigarros. Y le dije, ¿cómo te ha ido? Bien, hermano, ahí estamos. Y le dije, pero ¿qué, ahora tenés máquina y tenés? Y me dijo, hermano, sí, pero Dios sabe la necesidad que tengo. Yo no tomo ni nada, pero las vendo. ¿Dónde quedaron los deseos? ¿Dónde quedaron las intenciones? Somos gobernados y somos traicionados muchas veces por lo que decimos, porque son influenciadas por las emociones que con nuestra naturaleza pecaminosa las decimos. Por eso Dios no nos bendice en esa etapa. Segundo punto, ¿por qué el Señor no bendice lo que deseamos? Los deseos son pensamientos nuestros y no son los pensamientos de Dios. ¿Quién le dijo a Naamán la forma en cómo tenía que ser sanado? Quería un milagro, pero además lo quería a su manera, lo quería en su forma. Él dijo, yo pensé que el profeta Eliseo iba a salir, iba a bajar, me iba a recibir, iba a poner su mano en mi lepra, iba a invocar a su Dios para pedirle que me sanara
y me iba a regresar. Los pensamientos nuestros son pensamientos humanos, no están dirigidos por los pensamientos de Dios. Por eso es que Dios no nos bendice en esa etapa. Usted no es lo mismo que usted le dice a un grupo si usted le dice a un grupo de norteamericanos, hermano, ayúdeme que quiero empezar un negocio, que quiero empezar un orfanato, que quiero darles de comer a unos niños. No es lo mismo que usted le diga a ese grupo de gente, ayúdeme que quiero empezar, a que usted le diga, estoy dándole de comer a 20 niños y quiero agregar otros 10 más. ¿Usted me puede ayudar? Son cosas muy diferentes. Lo que pensamos en la etapa de los deseos está marcado siempre por lo que nosotros queremos hacer y no por los pensamientos de Dios. Por eso es que muchos de las intenciones y los deseos que tenemos se han quedado solamente en el intento. Personalmente, reconozco que tengo como 4 o 5 cosas que se han quedado en el intento. Algunas por las cuales he estado orando por mucho tiempo, pero como los pensamientos son los que predominan en la etapa del deseo, me pongo a pensar cosas como, ¿y si la gente me mira que fracaso? ¿Y si no consigo todo lo que necesito para empezar mi proyecto? ¿Y si no me va bien en la carrera que voy a estudiar? Porque son pensamientos nuestros, al nivel nuestro. Los pensamientos del Señor son muchísimo más altos que los pensamientos nuestros. ¿Por qué si pienso que Dios bendice lo que estamos haciendo y no lo que deseamos? Por algunas razones que la Biblia nos enseña. Nunca sabremos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas si no nos movemos del lugar donde estamos al lugar donde Dios lo podría hacer. Donde Dios quería sanar a Naamán no era en la casa de Eliseo. Donde Dios lo quería sanar era en ese río sucio, en el río Jordán. Nunca nos vamos a dar cuenta mientras no lleguemos a aterrizar los deseos que estamos teniendo, mientras no salgamos al lugar donde Dios nos quiere bendecir. El río Jordán tenía un significado importante. Naamán, por no ser israelita y lógicamente no ser cristiano, no conocía el significado que tenía el río. El río Jordán es el río que más se menciona en las Sagradas Escrituras. En el río Jordán fue bautizado Jesús por Juan el Bautista, de tal forma que ahí estaba la bendición, en ese río sucio, oscuro, hediondo. Si no somos capaces de dirigirnos, de cambiar de lugar, de movernos, Dios nunca va a hacer algo en la vida de los sueños que hemos tenido por mucho tiempo. ¿Se acuerdan la historia de David y Goliat, que Enrique la mencionó el miércoles? El ejército de Israel estaba parado sobre su línea de defensa, al otro lado estaban los filisteos, y salió un gigante a decirles: saquen a uno de ustedes que venga y pelee contra mí. El gigante tenía casi 3 metros, de acuerdo a lo que las Escrituras dicen. Si ustedes nos vencen, nosotros les vamos a servir. Y si nosotros los vencemos, ustedes nos van a servir a nosotros. La Biblia dice que el filisteo lo hizo por 40 días, lo hacía por la mañana, lo hacía por la tarde. Lo hizo 80 veces. Hasta que David llegó a dejarle comida a sus hermanos, miró lo que estaba sucediendo y tuvo la capacidad para moverse. Cruzó las líneas del ejército y se colocó en el lugar donde Dios podía hacer algo. El lugar donde Dios podía hacer algo era más cerca del gigante. La Biblia dice que avanzó David, el gigante vino a su encuentro, tomó la piedra en la honda y derrotó al gigante. Nunca sabremos lo que Dios puede hacer si no nos movemos al lugar donde Dios lo puede hacer. Mientras esté en nuestra cabeza, está estancado. Ahí está paralizado. Israel cruzó el Jordán, Josué capítulo 3, y las instrucciones que Dios le dio a Josué, y Josué se la tradujo al pueblo, le dijo: prepárense el día de mañana, porque Dios dice que en la medida que nosotros avancemos, irá quitando a cada uno de nuestros enemigos de la tierra de Canaán. En la medida que nosotros avanzamos, Dios avanza junto con nosotros. Si nos quedamos ahí,
Dios no va a avanzar con nosotros. Probablemente Dios ha estado esperándonos que empecemos los sinnúmeros de ideas, de proyectos, de sueños, de metas que tenemos en nuestra cabeza. Pero Dios no se va a mover mientras nosotros no nos movamos. Tenemos que ser capaces de llegar al lugar donde podríamos estar. ¿Cuál es el lugar donde usted tendría que moverse para cumplir los sueños que ha deseado por mucho tiempo? ¿Dónde sería el lugar? Es cierto que el primer paso no nos lleva al lugar donde quisiéramos estar, pero por lo menos nos saca de la condición estática donde hemos estado toda nuestra vida. Tenemos que dar el primer paso. Si damos el primer paso, Dios nos va a acompañar. Dios se va a encargar de abrirnos las puertas que tenga que abrir, de colocarnos la gente en el lugar correcto, de mandarnos la provisión necesaria, siempre y cuando somos capaces de movilizarnos. Dios bendice lo que estamos haciendo porque Dios quiere saber, y es la única forma de saberlo, si somos fieles en lo poco, seremos fieles cuando tengamos mucho. Casi todos nosotros no queremos movernos o no queremos empezar lo que hemos soñado porque queremos tenerlo todo al mismo tiempo. ¿A cuántos le ha pasado eso? No empiezo algo si no lo tengo todo. Queremos que Dios nos dé un cheque en blanco para poder iniciar. Queremos tenerlo lo más seguro que podamos. Dios quiere saber si somos fieles en lo poco para bendecirnos en lo mucho. Dios quiere saber si somos capaces de zambullirnos en un río sucio, oscuro, hediondo, seremos capaces de llegar a un río claro, que huele bien y que recibirá la bendición por medio de él. Somos fieles en lo poco, Dios nos bendice en lo mucho. Los pequeños esfuerzos que hagamos nos llevan a las grandes victorias. Tengo un pensamiento de vida y es bíblico también. Todo lo que hacemos en la vida o dejamos de hacer, tarde o temprano encontraremos los resultados más adelante. Todo. Si usted quiere construir su casa, pero construir una casa completa es caro. Pero si usted empieza construyendo primero un cuarto, después otro cuarto, después la cocina. Si usted quiere pintar su casa y usted dice, pintar mi casa todita al mismo tiempo es caro, pero pinte primero el porche, después se va a la sala y cuando mire ya la pintó. Todo lo que hacemos o dejamos hacer en la vida, tarde o temprano, nos va a pasar la factura, como nosotros decimos. Jesús lo decía de esta manera: no nos engañemos, Jesús no puede ser engañado. Todo lo que el hombre va cosechando, va sembrando, eso es lo que va cosechando. Esta ley de vida la podemos ejemplificar mejor con nuestro cuerpo. Cuando nos dicen que estamos jóvenes, mira, no bebas tanta Coca-Cola, no bebas tanta gaseosa. Una gaseosa uno se la bebe ahorita y no le pone mente, no le hace nada. ¿A quién le hace algo una gaseosa? A nadie. Allá a los 20, 30, 40 años nos damos cuenta el efecto que tiene todo lo que hicimos y lo que introducimos a nuestro cuerpo. Yo jugué un tiempo baloncesto desde el colegio, me gustó jugar baloncesto. No era tan bueno, pero por lo menos era la banca principal del equipo. Y hace como 2 años me empezaron a doler un poquito las rodillas. Fui donde el doctor me preguntó, me hizo unos exámenes y dijo, eso es producto de los tantos años que usted ha estado jugando. Mi papá empezó a fumar cigarro a los 15 años. Se fumaba un cigarro y mi mamá cuenta que le decía estando joven, te va a hacer daño el cigarro, te va a hacer daño el cigarro. Y él decía, no, si es un cigarro, se fumaba un cigarro. Lo hacía en promedio de un cigarro cada hora. Trabajaba 10 horas más o menos al día, se fumaba 10 cigarros en el día. 10 cigarros pareciera que no son muchos. Pero esos 10 cigarros en el día los multiplicaba por los 7 días que tiene la semana. Son 70 cigarros en una semana.
Por 4 semanas al mes son 280 cigarros. Si le agregamos un poquito los meses que no traen 4, redondeémoslo a 300 cigarros al mes. 300 cigarros en el cuerpo pareciera que no es mucho. Si los multiplicamos por los 12 meses, son 3.600 cigarros en el cuerpo. Y si multiplico esos 3.600 cigarros, Enrique me puede ayudar, 3.600 cigarros al año por 50 años que fumó, me da 180.000 cigarros introduciendo nicotina a su cuerpo. Un día se sentía cansado, estaba tosiendo y fuimos donde el médico. El médico le realizó los exámenes y previo a los exámenes le preguntó, ¿usted fuma? Sí, toda mi vida fumó. Volvimos de regreso, tenía el médico los exámenes en su mano y le dijo, mire, don Francisco, se llamaba, sus pulmones están quemados en un 70%. Toda la nicotina que usted se fumaba, con el paso de los años, le quemaron sus pulmones. Y dijimos, ¿y qué se puede hacer para mejorar? Lo que ya está dañado no se puede mejorar. Lo único que puede hacer es dejar de fumar para que el 30% que le quede le permite vivir. 50 años, todo lo que hacemos en la vida se acumula. Los pequeños esfuerzos nos llevan a obtener las grandes victorias. Lo que dejamos hacer poquito a poco también obtienen sus resultados. Cuando estamos con los jóvenes y los jóvenes nos dicen, pasar primaria no es problema con nuestros muchachos, pasar secundaria les cuesta un poquito más, pero los vamos empujando y pasan, reparando, de arrastrar, y muchas veces es la universidad. Y yo siempre les digo a ellos, ok, usted no quiere estudiar en la universidad, pero sepa una cosa, la universidad en promedio tarda entre 4 o 5 años. No vas a estudiar los 5 años de un solo, vas a estudiar hora por hora, día por día, y al finalizar los 5 años van a pasar y es tu decisión. Si la vida, los 5 años pasan encima tuyos o vas a pasar los 5 años habiéndote graduado de la universidad. Porque todo lo que hacemos, poquito a poco, construye las grandes cosas que necesitamos. Si somos fieles en lo poco, Dios nos bendice con mucho. Hace como 30 años llegó y todo cuesta realmente, todo requiere un sacrificio. No es cierto que las cosas son fáciles. ¿A quién le ha sido muy fácil conseguir todo lo que tiene? A nadie. Las cosas requieren de un esfuerzo y un sacrificio. Si alguien viene y le dice, todo es como ese eslogan que sale en el comercio, bueno, bonito y barato. Y todos cuando nos preguntan decimos, ¿qué andas buscando? Ando buscando algo bueno, bonito y barato. No es cierto, no existe. O es bueno y bonito, pero no es barato. O es barato y bonito, pero no es bueno. No es cierto. Hace 30 años aproximadamente llegó una vecina a la casa de nosotros y nos dijo, en mi trabajo nos están dando 2 camionetas doble cabina. Yo solo puedo agarrar una. Me la están dando al 50% de valor. Y vengo a decirles si ustedes quieren la otra por medio mío. Y nosotros dijimos, ¿cómo? Aquí está la oportunidad de nuestra vida. Ya era cristiano para ese entonces. Entonces le di gloria a Dios en ese momento. Le dimos el 50% y la mujer nos dijo, regresen, más o menos el proceso tarda un mes. Pasó el mes, llegamos, no estaban, nos dijo, no, está dilatado, espérense otro mes más. Volvimos a llegar y para no cansarles la historia, cansarlos del cuento, 30 años después estamos esperando las camionetas. Dios quiere saber, y la forma de saber si seremos fieles en lo que vamos a hacer no es con lo que deseamos, es lo que ponemos en práctica. La única forma de demostrarle a Dios que seremos capaces de ser fieles en lo poquito es cuando Dios nos mira accionando. De lo contrario es imposible. Por eso es que nos quedamos a nivel deseo. Y tercero, Dios bendice no lo que deseamos, sino lo que estamos haciendo, porque Dios bendice la obra de nuestras manos. En hebreo,
La palabra manos significa yad, Y-A-D. Ese significado tiene una connotación bíblica metafórica. Significa fuerza, significa empuje y significa vigor. ¿Se acuerdan ustedes cuando llevaron a Jesucristo donde estaba Poncio Pilato, que era el gobernador de la época, para ser juzgado? Lo interrogó, le preguntó y no encontró nada por qué tendrían que culparlo y crucificarlo. Pero como miró que la cosa se le estaba poniendo fea y la gente se estaba volteando, la Biblia dice que tomó agua y ¿qué hizo? Se lavó las manos. En sus manos tenía la posibilidad para tomar una decisión que cambiaría el rumbo y el destino de toda la humanidad. Pero lógicamente, como ya estaba escrito, él se lavó las manos. De ahí que conocemos ese dicho famoso, se lava las manos tranquilamente. Cuando Naamán llegó donde el profeta Eliseo, Eliseo le mandó las instrucciones con un mensajero, porque Eliseo ni siquiera quiso bajar a recibirlo. Le mandó las instrucciones y le dijo que la forma para ser sanado era que fuera al río Jordán, se sumergiera 7 veces y al salir su piel sería restaurada. El ejército, el rey, el director del ejército, Naamán, tenía en sus manos la decisión de ser sano o no serlo. Ahí estaba en sus manos. La Biblia dice que inmediatamente se regresó enfurecido. Él tenía en sus manos, Dios puso en sus manos la decisión de ser sano o no serlo. Y Dios podía operar, solo necesitaba que colocara algo en sus manos y era ir y zambullirse las 7 veces. Dios coloca, necesitamos tener un motivo en nuestras manos para que Dios lo pueda bendecir. Dios quiere bendecir la obra de nuestras manos. Hay mucha diferencia, hermano, entre estar inactivo y estar activo. Hay mucha diferencia. Dios utilizó la onda que tenía David. ¿Dónde la tenía David? En sus manos. No sé cuántos días más podía haber pasado el ejército de Israel en la línea de combate. Llevaban 40 días. Ahí estaban. Nadie se movía. Pero cuando David llegó, la Biblia dice que agarró la onda que tenía, colocó su mano en el bolsillo, sacó una piedra y esa piedra que tenía en sus manos fue la que utilizó Dios para darle la victoria. Dios necesita que tengamos algo en nuestras manos. Dios quiere abrirnos las puertas más grandes que hay. Dios quiere bendecirte con un trabajo, pero necesita que vayamos a dejar el currículum al lugar donde queremos trabajar. Dios quiere bendecirte con un negocio, pero Dios quiere que vayas a ver cómo realizar el negocio. Dios quiere multiplicar las ventas, pero Dios necesita la mercadería. ¿Cómo va a operar Dios si no tenemos algo en lo que Dios pueda operar? Dios necesita que aterricemos para bendecir la obra de nuestras manos. Dios nos bendice solamente cuando tenemos algo en nuestras manos. Marcos capítulo 6, ¿se acuerdan de la alimentación milagrosa? 5 panes, 2 peces. Necesitábamos tener algo en las manos para multiplicarlo. Dios necesita que hagas algo o que tengas algo en las manos para ser multiplicado. Aquí no lo multiplica, aquí lo multiplica. Dios bendice la obra de nuestras manos. Cuando la viuda llegó donde este mismo profeta Eliseo le dijo: mi marido ha muerto y el acreedor ha venido y ha tomado mis 2 hijos para llevárselos. Se recuerdan que en el antiguo Israel, si uno tenía una deuda, la única forma de pagarla, si uno no tenía para pagarla, es que el acreedor podía llevar sus hijos que le sirvieran por el resto de la vida o por el tiempo en el cual se pagaba la deuda. Y Eliseo le dijo: ¿por qué vienes a mí? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué tienes en tu casa? La mujer le dijo: nada, únicamente tengo una vasija con aceite. Y el profeta le dio las instrucciones: lo que tienes en la mano, esa vasija,
Vaya, pida más vasijas prestadas en los vecinos. Traspase el aceite de vasija en vasija. Pero tenía una vasija en sus manos. Utilizó la vasija que tenía para bendecirla. Al punto que no habían vasijas donde echar más aceite. Y ahí estaban con el aceite suficiente para llenar muchísimo más, pero ya no habían. Dios bendice la obra de los que tenemos en nuestras manos. Quiero pedirle a los muchachos que vengan y me acompañen. ¿Qué proyectos se nos han quedado? Proyectos de vida, proyectos importantes, deseos que tenemos en el corazón. Yo personalmente, como les decía, hay algunas cosas que tengo que ir a desempolvarlas. Y reconozco personalmente que no las he puesto en práctica por todas estas cosas que les estoy hablando. Cuando estaba escribiendo y typeando esto, yo decía, ve, aquí me encuentro yo. Aquí estoy en este lugar. Es cierto todo esto porque yo mismo lo he vivido. Después de la situación política que tuvimos en el país en el 2018 y después de la pandemia, muchos de nosotros fuimos heridos, lastimados. Algunos de nosotros se nos murieron familiares. Algunos otros cerraron los negocios. Todo este tiempo atrás ha sido un tiempo de desilusiones. Hemos estado pensando si vale la pena continuar o no continuar con todo lo que hemos soñado. Pero estoy seguro que nunca es tarde para empezar. Estoy seguro sabiendo que la vida es corta y hay que aprovecharla. Yo me acuerdo que me miraba de 15 años y cuando miré pasó el tiempo. Llegué a los 40, mentira, llegué casi a los 50. La vida es corta y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Tenemos que aprovecharla, no la podemos desperdiciar. Tal vez usted podrá decirme, hermano Marlon, es que estoy desanimado. He recibido algunos golpes en mi vida que los golpes me han llevado a estar enojado con Dios, a reclamarle a Dios, a decirle al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué tantas lágrimas? ¿Por qué tanto lloro? ¿Por qué tanto desánimo? ¿Por qué tanto tiempo así? Usted tal vez podría decirme, hermano Marlon, yo lo he intentado, yo he probado, yo he bajado de mis deseos, de imaginación, lo he llevado a la realidad. Me levanto a las 5 de la mañana, me acuesto a las 11, me acuesto tarde, trabajo duro y no lo he podido lograr. Pero tal vez has estado intentando pescar solito. Tal vez has estado echando las redes, las has retirado, has estado en el sol todo el día y vienen vacías porque has estado intentando pescar solito. La Biblia nos enseña en el libro de Lucas capítulo 5, Jesús se sube a la barca donde estaba Simón. Después de predicar le dice a Simón, Simón, boga mar adentro y echen las redes. Simón ya estaba lavando las redes para guardarlas. Los deseos que había tenido probablemente una hora antes por ir a pescar se habían terminado, no habían pescado nada. Cuando Jesús le dice que agarre la red, que la eche, que mueva la barca hacia mar adentro donde podía encontrar peces, Simón le dice, hemos estado pescando todo el día y no hemos podido pescar nada. Pero si tú lo dices, cosa como quien dice, las voy a echar por no dejar o para que no digas. Pero si tú lo dices, las voy a echar. El resultado, cuando trajeron las redes hacia arriba, fue que la barca se hundía de tantos peces. Llamaron a sus compañeros para que las jalaran. Simón le dijo, si tú lo dices, probablemente has estado pescando solo. No es lo mismo que pesquemos solo a que pesquemos cuando Jesús nos dice dónde, cuándo, a qué hora y en qué momento. Desde la eternidad los planes de Dios son de incluirnos a nosotros en los propósitos que Él tiene en esta vida.
Dios nos creó, nos mandó a la tierra que la trabajáramos, la fructificáramos. Los planes de Dios no son perfectos para cada uno de nosotros porque nosotros somos perfectos. Los planes de Dios son perfectos porque Él los diseñó y Él sí es perfecto. No sé dónde se encuentra ahorita, anímicamente, emocionalmente, pero yo no pierdo la esperanza de todos los sueños que he tenido, los pueda llegar a cumplir con Dios. No importa la edad que tengamos. Algunos de nosotros, conforme va pasando la edad, nos vamos deprimiendo y decimos, cumplí los 40 y nada hice. Llegué a los 50 y no pude hacer esto. Llegué a los 60, a los 70. Caleb tenía 85 años cuando fue donde Josué y le dijo, dame ese monte, lo voy a conquistar, porque todavía, le dijo, soy fuerte, a los 85 años. No sé si estás enfermo, no sé si padeces alguna enfermedad, pero todavía estamos a tiempo. Con Dios lo imposible no existe. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies, por favor, esta mañana y que me acompañe, sabiendo que Dios puede abrir caminos donde no lo hay, sabiendo que Dios pudiera cumplir las promesas que Dios ha decretado para cada uno de ustedes. ¿Qué es una promesa? La definición personal que tengo de una promesa es la seguridad que Dios le da a su pueblo de esperar mientras Él actúa. Lo único que nos separa de las promesas de Dios y su cumplimiento es el tiempo de la espera. Pero mientras esperamos, trabajamos, somos fieles en lo poco, tomamos en nuestras manos lo que Dios tiene que bendecir y nos movemos hacia el lugar donde Dios puede hacer algo. Sí podemos cumplir los sueños que tenemos, claro que los podemos cumplir, pero acuérdese de incluir a Dios en cada una de las cosas que tenga que hacer esta mañana. Por favor, levante sus manos, cierre sus ojos y adoremos al Señor.